les quiero hablar de un tema muy importante. Desde que el ser humano tiene uso de razón, siempre ha tenido en su interior la inquietud de saber si está solo en este vasto universo. Hay una palabra que todo el mundo menciona, dice y exclama: Dios. ¿Quién es Dios? ¿Acaso existe Dios? ¿O no? ¿O es un invento para adoctrinar a muchas personas? ¿Hay pruebas de Dios? La ciencia se burla y dice: los que creen en Dios son estúpidos. Los ateos dicen que los cristianos son estúpidos, que es imposible que exista un Dios, en que si pones el ojo en todo lo que hay, sea una gigantesca estrella como una hormiga, ambas tienen una complejidad extremadamente perfecta y un orden perfecto. Pero ¿y quién lo hizo? ¿Fue un Dios o fue el azar? Porque si la persona que cree en Dios es un estúpido, el que no lo cree, ¿qué es? ¿Es el más vivo del universo? ¿O es un ignorante? Profundicemos en esto. ¿Quién es Dios? ¿O qué es Dios? Para muchos el nombre de Dios no les interesa, pero de alguna manera llegan a tal punto de odiar a alguien que para ellos no existe. Dios para ellos es un concepto y no una realidad. Lo usan para insultar, para maldecir. Si les pasa algo feo en el día, o algo malo, desagradable, usan el nombre de Dios para maldecir, pero no existe para ellos. Entonces, ¿para qué utilizar algo o un nombre de algo que no existe? La definición para la palabra Dios: ser supremo, omnipresente, omnipotente, omnisciente, creador del universo. El nombre de Dios se menciona en todas las religiones del mundo. Desde que el ser humano se originó, ya tenía en la mente que debía creer en algo externo a él. Eso dio origen a todas las religiones del mundo. Ya desde los sumerios, que es la civilización más antigua del mundo, se hablaba de un ser supremo. Adoraban a un ser supremo. Ese ser supremo era un Dios. Hablemos hoy de la religión. ¿Qué es la religión? Son creencias, dogmas acerca de una divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales por la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Estimadamente hay 4.200 tipos de religiones en todo el mundo. En esta ocasión les quiero hablar de 3 religiones, las más influyentes del planeta. En primer lugar tenemos el cristianismo. Es una religión monoteísta, con el 31% del total de la población mundial. Eso representan a 2.300 millones de creyentes. Esta religión se basa en reconocer que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, que murió y resucitó en una cruz para redimir los pecados de la humanidad. En segundo lugar está el Islam, religión monoteísta, de origen abrámica. Se originó cuando Abraham tuvo un hijo con una sirvienta. Ese hijo se llamaba Ismael. Cuando éste era adolescente fue desterrado junto con su madre Agar. Su doctrina se basa en el libro del Corán. En él establece como primicia y pilar para sus creyentes que no existe ningún otro Dios más que Alá y que Mahoma es el mensajero de Alá en la tierra. Del total de la población mundial, 24% practica el Islam. Eso representa a 1.800 millones de creyentes. En tercer lugar tenemos el hinduismo. Se practica principalmente en el sur de Asia. Es politeísta y se conforma por diferentes denominaciones religiosas hindúes. Muchos la consideran esta religión como la fusión de varias culturas y tradiciones indias, sin un fundador determinado, pero con diversas raíces. Del total de la población mundial, el 15% practica el hinduismo. Eso equivale a 1.100 millones de creyentes. Si tantos millones de personas creen en un Dios, en un ser supremo, ¿a qué se deberá? ¿O es que hay algo dentro de estas personas que los han hecho ver una realidad totalmente distinta a la que nos muestran por medio de libros evolucionistas, pensamientos ateos? La palabra Dios aparece mucho en la Biblia, y lo que están en contra de Dios son los ateos. Los ateos escribieron muchos libros y seguirán escribiendo muchos libros en el cual están totalmente en contra de Dios. Pero mucha gente cree en Dios. O sea que la palabra de Dios tiene mucha fuerza. Y Dios no es religión. Tampoco es su concepto. Dios es 100% verdad. Por mucho que quieran encasillar a Dios, no podrán hacerlo. Porque el ser humano quiere conocimiento, quiere entender absolutamente todo, y todavía no entiende cómo se originó la vida. Hay conceptos, hipótesis respecto a ello. Pero año tras año, los libros de ciencia se van reescribiendo porque hay descubrimientos que van cambiando lo que antes se había descubierto. Hoy está agarrando un nuevo orden.
La Biblia fue escrita hace muchos, muchos, muchos años. Y si leyeras la Biblia y la comparas con la realidad tanto pasada, presente, como la futura, la Biblia es el libro que no ha errado absolutamente en nada de lo que dijo y lo que está escrito allí. O sea que los más de 40 profetas que escribieron el libro de la Biblia, alguien les dijo: escriban esto, porque esto es lo que va a pasar. Los libros evolucionistas nos enseñan que no debemos de creer en Dios porque no existe, no es real. Y nos explican muchas cosas materiales de cómo se formó el universo, cómo se formó la vida, cómo surgió el ser humano como persona, como hombre. Y la Biblia nos explica: Dios creó todo con un orden, pero luego alguien externo adulteró lo que Dios había hecho. Y contra eso es lo que los cristianos tienen que luchar. Y para que te quede claro, Dios es más real que el aire que respiras. ¿Sabes por qué el ser humano no encuentra a Dios? Porque lo busca con los ojos. Y Dios no se busca con los ojos, se busca con el corazón. Porque si miras una Escherichia coli, que es una bacteria diminuta que está en el organismo humano, su complejidad que tiene, y incluso viendo eso, ¿no crees que hubo alguien que la creó y no la creó al azar? Es imposible que vea lo demás. A Dios lo tienes que ver con el corazón. Y si no crees en Dios, te aconsejo a que lo busques, porque Él te está buscando. Y Dios es más real de lo que te imaginas. Seguiré explicando en otros videos, en otras oportunidades, profundizando más acerca de este tema. Y después toma la elección, porque esto es de elecciones. ¿Crees o no crees? ¿Aceptas a Dios o no lo aceptas? No se tiene que imponer. Puede hacer que los cristianos nos llamen idiotas o ridículos por creer en historias escritas en la Biblia, como el arca de Noé, el diluvio, como que Jesús violó las leyes de la física y pudo caminar sobre el agua o volar. Pero ¿en verdad te crees eso de que el ser humano viene de una evolución de homínidos con un ADN totalmente distinto al ser humano actual? Hablaré más de estos temas más adelante. Busca a Dios, porque los días que vienen son muy malos y ya los estamos viviendo.